Jason Harper siempre se había considerado un hombre común y corriente, era un piloto de carga que volaba de planeta en planeta transportando mercancías, nada en su vida era extraordinario y le gustaba así, era tranquilo, pacífico y, lo más importante, seguro, tenía un trabajo que hacer y eso era suficiente para él, las estrellas eran su hogar y la inmensidad del espacio se sentía como un lugar donde nada podía tocarlo, sabía cómo navegar a través de las estrellas, pero cuando se trataba de personas y situaciones extrañas, Jason mantenía la distancia. Todo cambió una tarde fiel cuando hizo un aterrizaje inesperado en el planeta Ciara. El planeta era conocido por su duro entorno y su clima impredecible. A Jason se le había pedido que hiciera una entrega rápida de suministros médicos, pero no esperaba que su tarea rutinaria se convirtiera en algo mucho más allá de su comprensión. Se sentó en una pequeña parte aislada del planeta, su nave aterrizó con un ruido sordo en la superficie rocosa, el aire estaba seco y el viento aullaba en el paisaje árido, pero era manejable o eso pensó cuando Jason salió de su nave con una caja de suministros, vislumbró algo extraño, un destello de movimiento en la distancia. El corazón le dio un vuelco, allí, medio escondida por una roca, había una figura, una niña, parecía estar inmóvil en el suelo. El instinto entró en acción. Jason dejó caer la caja y corrió hacia ella, sus botas crujieron contra el suelo polvoriento mientras corría, su mente se aceleraba con preguntas, ¿quién era ella? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Estaba viva? Llegó a su lado y se arrodilló, sus ojos escaneando su frágil cuerpo, tenía una piel larga y brillante que parecía brillar débilmente bajo el duro sonido, sus rasgos eran delicados, con pómulos afilados y extremidades delgadas que la hacían parecer casi de otro mundo. Respiraba pero apenas, su pecho subía y bajaba débilmente, el corazón de Jason se aceleró sin pensarlo dos veces, la levantó suavemente en sus brazos ignorando la extraña sensación que recorrió su cuerpo cuando la tocó, era tan ligera, casi ingrávida, como si no perteneciera a este mundo, su piel estaba fría al tacto y su respiración era superficial. Oye, ¿puedes oírme?, preguntó Jason. Aunque no estaba seguro de por qué esperaba una respuesta, no hablaba su idioma y su estado de inconsciencia dejaba claro que no estaba en condiciones de respondió, la llevó con cuidado de regreso a su nave, su mente corría con preguntas que no podía responder, ¿quién era ella?, cómo había terminado aquí y por qué estaba sola en un lugar tan peligroso. Mientras abordaba la nave, la colocó suavemente en una cama improvisada que había instalado en la bahía médica, el suave zumbido de los sistemas de la nave llenó el aire y Jason se movió rápidamente para verificar los suministros médicos de la nave, había ayudado a personas antes, pero nunca a nadie como esto, no estaba seguro de qué tipo de atención médica necesitaba, pero tenía que hacer algo, trabajó rápidamente usando el equipo básico que tenía a mano para tratar de estabilizar su condición, su respiración todavía era dificultosa y estaba ardiendo de fiebre, Jason no tenía idea de qué le pasaba. Pero la preocupación en su pecho solo se hizo más fuerte, el cuerpo de la niña no se parecía a nada que Jason hubiera visto antes, había oído hablar de especies alienígenas, por supuesto, pero nunca había entrado en contacto con una, ¿era de Ciura o era de otro planeta por completo? No lo sabía, pero una cosa era segura, necesitaba ayuda y él era el único allí para proporcionársela. Pasaron las horas mientras Jason trabajaba incansablemente tratando de bajar su temperatura y mantenerla a su establo. Le habló suavemente aunque no estaba seguro si ella podía oírlo. Vas a estar bien, susurró, aunque no estaba completamente seguro él mismo lo creyó mientras el sol se ponía fuera del barco arrojando un suave resplandor naranja a través de las ventanas. Jason finalmente se derrumbó en la silla junto a su cama exhausto, no era médico y no tenía idea de lo que le estaba pasando, pero no estaba dispuesto a rendirse. La habían dejado allí sola, y no podía dejarla morir. Aguanta, murmuró en voz baja. La chica se movió ligeramente, sus ojos parpadeando abiertos por un momento, pero no habló. Jason no estaba seguro de si ella siquiera lo vio, pero le dio un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, ella iba a estar bien, pero lo que Jason no sabía era que se había convertido en parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Le había salvado la vida, sí, pero eso tuvo consecuencias y esas consecuencias cambiarían la vida de ambos para siempre. Jason se despertó a la mañana siguiente con el suave zumbido de los sistemas de la nave. Los sonidos familiares de su hogar, su nave, eran un consuelo, pero hoy se sentía diferente, había un peso silencioso en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Echó un vistazo a la cama donde la chica alienígena a quien ahora conocía como Lázara yacía inconsciente. Su cuerpo parecía haberse enfriado durante la noche. La fiebre finalmente bajó, pero todavía parecía débil. Jason se frotó los ojos y se puso de pie estirando sus músculos rígidos. Apenas había dormido. Su mente corría con preguntas sobre Lázara, ¿qué le había pasado? ¿Por qué estaba sola en Ciara? No lo sabía, pero una cosa era segura. No la dejaría aquí. Caminó hacia su lado y revisó suavemente sus signos vitales.
Su respiración ahora era constante, mucho más uniforme. Que antes su piel que una vez había sido tan fría y húmeda estaba cálida al tacto, pero ya no febrilmente caliente, sus ojos estaban cerrados, sus largas pestañas descansando sobre sus pálidas mejillas, pero Jason notó algo extraño, su respiración, aunque constante, parecía casi rítmica, como si tuviera un patrón, era un sonido suave y relajante que de alguna manera hizo que Jason se sintiera más tranquilo. También dudó por un momento, inseguro de cómo proceder, no tenía idea de qué tipo de atención necesitaba y su conocimiento médico era limitado, pero mientras se sentaba a su lado sucedió algo extraño. Sin entender completamente por qué, extendió la mano y apartó un mechón de su cabello plateado de su rostro. En ese instante, los ojos de Lazar se abrieron de golpe, su mirada se fijó en la de él, y Jason se sorprendió por la intensidad de sus ojos. Eran brillantes, casi brillando con un tono extraño que le recordó a las estrellas mismas. Por un breve momento sintió como si ella pudiera ver a través de él, como si supiera algo sobre él que ni siquiera él mismo sabía. Era una sensación poderosa, hizo que el corazón de Jason se acelerara. ¿Estás pinchando?, Jason preguntó suavemente, inseguro de si ella podía entenderlo. Su voz sonaba extraña en el silencio de la nave. Lazar no respondió al principio, parpadeó lentamente, su mirada moviéndose sobre él con una mezcla de confusión y curiosidad. Jason no pudo evitar notar lo frágil que parecía, como si cada movimiento requiriera más esfuerzo del que debería, pero luego sus labios se separaron ligeramente y susurró algo. Jason se inclinó más cerca tratando de captar las palabras. ¿Qué dijiste? Las palabras eran suaves y el idioma era completamente desconocido, era una melodía de sonidos que no tenían sentido para él. Había escuchado historias de idiomas extraterrestres, pero esto no se parecía en nada a lo que había imaginado. La voz de Lara era suave, pero había algo en el tono que se sentía como una invitación, era como una canción con un ritmo que tiraba de algo profundo dentro de Jason. Era hermoso, pero también lo hizo sentir una extraña sensación de anhelo que no podía explicar. Lazora parpadeó de nuevo, sus ojos se entrecerraron ligeramente como si estuviera tratando de concentrarse en algo. Levantó la mano débilmente y le hizo un gesto que parecía una invitación. J dudó por un momento, inseguro de cómo responder. No conocía su cultura ni su especie, pero algo en la forma en que lo miraba lo hizo sentir como si estuviera destinado a entender. Tomó su mano con cuidado y mientras lo hacía, un calor extraño se extendió por su cuerpo. Era diferente a todo lo que había sentido antes. No era el calor de una fiebre, sino una sensación reconfortante, profunda que se instaló en su pecho. Jason retiró su mano ligeramente, inseguro de lo que estaba sucediendo, pero el agarre de Lara se mantuvo firme. Su mano era suave pero tenía una fuerza que lo sorprendió. Lázara, preguntó de nuevo, pronunciando su nombre lentamente como si el acto de decirlo hiciera que todo se sintiera más real. Ella no respondió con palabras, pero sus ojos se iluminaron y asintió levemente como si reconociera su pregunta. Jason se sentó de nuevo. Él así ya la observaba con atención, no parecía estar en peligro inmediato, pero algo en ella parecía diferente, había una energía en ella que él no podía ubicar, era como si una conexión entre ellos hubiera cobrado vida, y no estaba seguro de cómo manejarla por el resto del día. Jason hizo todo lo posible para cuidar a Lázara, le dio comida y agua, aunque ella no parecía tener mucho interés en eso, solo lo miró en silencio como si lo estudiara con una intensidad que no había visto en nadie antes. Era como si estuviera tratando de entenderlo o tal vez incluso comunicarse de una manera que él no podía comprender a pesar de su barrera del idioma. Jason comenzó a notar pequeñas cosas. Lázara parecía responder a ciertos movimientos o sonidos, por ejemplo, cuando tocaba una melodía simple en el teclado de su nave. Sus ojos parecieron suavizarse e incluso dio una pequeña sonrisa casi imperceptible. Era la primera vez que la veía sonreír y Jason no pudo evitar sentir una extraña sensación de logro. No entendía por qué, pero de alguna manera sentía que había hecho algún tipo de conexión con ella. Por la tarde, Lázara pudo sentarse aunque todavía parecía. Jason estaba muy cansado y no sabía qué más hacer que seguir cuidándola, pero en el fondo tenía la persistente sensación de que no se trataba simplemente de ayudar a una persona herida. Algo en su presencia se sentía significativo y mientras la miraba, Jason no podía evitar la sensación de que su vida había cambiado para siempre. Los días posteriores a la recuperación de Lara se sintieron como un sueño extraño para Jason. Nunca había conocido a una persona como ella. Su presencia, la forma en que se movía, incluso la forma en que lo miraba, lo hacían sentir como si fuera parte de algo más grande, algo importante. Lázara se había vuelto más fuerte con cada día que pasaba. Ya no estaba confinada a su cama y había comenzado a explorar la nave, aunque todavía parecía frágil. Jason tenía cuidado de mantener la distancia para no abrumarla. Se había vuelto más activa. A veces se sentaba junto a la pequeña ventana mirando las estrellas como si estuviera perdida y peleada. En otras ocasiones observaba a Jason mientras trabajaba. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad tranquila, lo hacían sentir como si lo estuviera observando. Estuviéndolo. Una tarde, después de unos días de tranquila compañía, Lázara parecía estar más alerta de lo habitual. Se sentó a la mesa en el pequeño comedor del barco.
A sus manos descansando en su regazo. Jason había estado jugueteando con algún equipo tratando de hacer reparaciones menores a la nave. Cuando notó que ella lo miraba, no era la curiosidad habitual o la vigilancia silenciosa que había mostrado antes, era algo diferente, algo más profundo. ¿La Sara? Jason preguntó suavemente dejando la herramienta que había estado sosteniendo. ¿Está todo bien? La Sara lo miró por un momento, su mirada firme, antes de levantar su mano en un movimiento lento y deliberado. Se tocó el pecho, y luego extendió su brazo hacia Jason, un gesto que parecía tener peso. No era solo una invitación o un simple movimiento, se sentía como si estuviera tratando de decirle algo importante. Jason no entendía del todo, pero podía ver que estaba tratando de comunicarse. Su lenguaje corporal era más expresivo ahora, y sus ojos parecían decir mucho. Había aprendido con los días que la Sara era inteligente, pero su lenguaje era completamente extraño para él. Era frustrante, pero Jason se negó a renunciar a entenderla. Ella volvió a hablar las mismas palabras melódicas de antes, y aunque no podía entender, Jason sintió un extraño tirón en su pecho. El sonido de su voz, el ritmo de sus palabras parecía resonar dentro de él. Sintió como si algo en lo profundo de él estuviera despertando, como si una parte de él que había estado inactiva durante mucho tiempo se estuviera agitando. La mente de Jason se levantó. ¿Qué estaba tratando de decir de repente? Como en respuesta a sus pensamientos, la computadora de la nave, un sistema básico de inteligencia artificial, zumbó con actividad. Una pequeña pantalla cobró vida mostrando un mensaje de la base de datos de la nave. Era un texto antiguo, algo que Jason nunca había visto antes. El idioma era diferente, pero había una traducción incrustada dentro del sistema. Jason presionó algunas teclas y la traducción N. La respuesta parecía ser que era de una civilización olvidada hace mucho tiempo que había vivido en un planeta llamado Aoria. El texto hablaba de un ritual sagrado que se había transmitido de generación en generación de una especie antigua. El ritual estaba ligado a un ciclo conocido como la temporada de apareamiento, un evento que ocurría una vez cada pocos siglos. Describía cómo ciertos individuos llamados los elegidos experimentarían una conexión profunda con otro ser, generalmente alguien de un planeta distante. Esta conexión, explicaba el texto, no era solo emocional o física, era espiritual, un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho mientras leía las palabras. Sus ojos se volvieron hacia la Sara, que todavía lo miraba con esos ojos brillantes. La descripción en el texto sonaba casi exactamente como lo que les estaba sucediendo. El extraño e inexplicable tirón que sintió cuando estaba cerca de ella. La forma en que su corazón se aceleró cuando lo miró. Todo comenzó a tener sentido. Releyó el pasaje. Su mente intentaba darle sentido a lo que estaba aprendiendo. Los elegidos no eran solo individuos al azar, sino aquellos que habían sido destinados a este vínculo. Este ritual. Ahora estaba claro que la presencia de Lara no era un accidente. Había llegado a su vida por una razón, pero ¿por qué él? Lizara extendió la mano de nuevo, su mano flotando cerca de la pantalla como si pudiera sentir la confusión de Jason. No habló, pero el peso de su mirada parecía decir todo lo que había sabido, quizás incluso antes de que Jason lo hiciera, que su encuentro fue más que una casualidad. El texto continúa describiendo los efectos de la temporada de apareamiento. No fue solo un ritual, fue una transformación, una conexión que unió a dos almas, para bien o para mal. No siempre fue fácil, a veces era abrumador, y el vínculo podía sentirse sofocante, pero también era hermoso, una conexión rara y sagrada, que solo unos pocos experimentaron. Jason se pasó una mano por el cabello. La realidad de la situación se instaló. No sabía si estaba listo para algo como esto, pero no podía negar los sentimientos que tenía. Cada momento que pasaba con la Sara se sentía importante. No era solo la atracción física, era algo más profundo, un tirón, un vínculo que no entendía del todo, pero que no podía ignorar. La Sara sonrió suavemente, sus ojos parpadearon con algo parecido a la comprensión. Era como si supiera los pensamientos que corrían por la mente de Jason, como si pudiera sentir su incertidumbre. Jason respiró hondo, respiró con la mirada fija en ella. No entiendo todo esto todavía, dijo lentamente, pero estoy aquí, no voy a ir a ningún lado. La Sara asintió una vez, sus labios se separaron ligeramente en una tranquila expresión de gratitud. La conexión entre ellos apenas había comenzado, pero Jason podía sentirlo ahora. Ya no era solo un piloto de carga, se había convertido en parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado, y, estuviera listo o no, este viaje cambiaría la vida de ambos para siempre. Jason pasó los siguientes días tratando de procesar todo lo que había aprendido. El descubrimiento del antiguo texto lo había sacudido hasta la médula, explicaba mucho sobre la extraña conexión que sentía con la Sara, pero también lo dejó con más preguntas que respuestas. No podía entender por qué lo habían elegido o cómo este vínculo se había formado tan rápidamente entre ellos. La Sara había estado más distante desde el apocalipsis, sus ojos a menudo se volvían hacia las estrellas como si buscara algo ahí afuera. Jason no estaba seguro de si ella estaba luchando con la misma confusión que él sentía, pero no había dicho mucho desde su última conversación.
parecía estar pensando profundamente como si estuviera tratando de reconstruir su propia parte en esta extraña historia. Jason no quería empujándola, pero él sabía que necesitaban hablar una noche mientras la nave flotaba en el silencio del espacio. Jason decidió romper el silencio. La había estado observando por un tiempo, notando la forma en que ella trazaba sus dedos a lo largo de la ventana como si sintiera el tirón de las estrellas afuera. Sara llamó suavemente, su voz transmitiéndose a través de la quietud de la nave. Ella se volvió hacia él, sus ojos, encontrándose con los de él con la misma intensidad que siempre. He estado pensando en lo que encontramos. Jason dijo caminando hacia donde él. Se paró sobre el ritual. La conexión, solo necesito saber más. ¿Por qué viniste a mí? ¿Por qué aquí? Sara pareció dudar por un momento. Había estado en silencio durante tanto tiempo que Jason casi se preguntó si respondería, pero luego, como si tomara una decisión, asintió y se acercó a la pequeña mesa donde se habían sentado juntos muchas veces antes de que Jason la siguiera, su corazón latiendo más rápido. Finalmente iba a explicar. Le hizo un gesto para que se sentara y Jason lo hizo sintiendo una tensión tácita llenar la habitación. Los ojos de Lara se suavizaron cuando comenzó a hablar, aunque su voz era tranquila e incierta, como si eligiera sus palabras con cuidado. No vine aquí por elección, comenzó sus palabras lento, pero claro. El ritual es algo que sucede una vez cada muchos años y nosotros, los elegidos, nos sentimos atraídos por otro. Es el destino. La mente de Jason se aceleró tratando de entender el destino. ¿Quieres decir que no tenías control sobre esto? Sara negó con la cabeza suavemente. No lo hice. Cuando las estrellas se alinean es el momento, el vínculo sucede, y no es algo que se pueda ignorar. Jason trató de entenderlo, así que esta conexión que tenemos es parte de este ritual. ¿Pero por qué yo? Solo estoy un piloto, no soy parte de tu mundo. La mirada de Lara era suave, sus ojos llenos de algo que Jason no podía ubicar. Extendió la mano tomando su mano suavemente entre las suyas. La calidez de su toque envió una sensación extraña a través de él, algo que era reconfortante y abrumador al mismo tiempo. Eres parte de ello, dijo en voz baja. Los elegidos no siempre entienden, pero el vínculo entre nosotros es real, no es algo simple, es profundo, más que solo dos personas que se encuentran. Conecta nuestras almas. Eres parte de algo antiguo. El corazón de Jason se agitó en su pecho. Pero no sé cómo manejar esto, no entiendo qué me está pasando. Este vínculo se siente como si se hiciera más fuerte cada día. Sara sintió lentamente. Está destinado al ritual, no se trata solo del vínculo, nos cambia a ambos, es una transformación. Debemos aprender a navegar esta conexión para entender lo que significa. Jason apretó su mano, sus pensamientos giraban. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa después? Sara no respondió de inmediato, en cambio se puso de pie y se movió hacia la ventana nuevamente mirando las estrellas. Jason la miró de cerca sintiendo el peso de sus pensamientos. Parecía estar buscando algo en la oscuridad del espacio, algo que solo ella podía ver. Debemos esperar, dijo finalmente, su voz distante. El ritual no se trata solo de nosotros, afecta a toda mi gente. Es un momento de cambio, de despertar. Una vez que el vínculo esté completamente formado, afectará a todo mi gente. Sabrá que vendrán. Jason sintió un escalofrío recorrerlo. Tu gente vendrán aquí. Sara sintió lentamente. Sí, nos buscarán, el vínculo los llama, y cuando vengan las cosas cambiarán. No podemos controlar lo que sucederá, pero es parte del ritual. La mente de Jason dio vuelta a su vida, la vida que había conocido antes. Sara parecía tan distante, ahora no tenía idea de lo que esto significaba, pero no podía negar que algo lo estaba empujando hacia adelante. ¿Tienes miedo?, preguntó Jason en voz baja. Sara se giró para mirarlo, sus ojos buscando su rostro por primera vez. Sonrió suavemente, su expresión una mezcla de tristeza y esperanza. El miedo es natural, dijo, pero también hay una paz que viene con él. Esta conexión no es solo algo a lo que temer, es algo a lo que abrazar. Nos llevará a algo más grande que nosotros mismos. Jason respiró profundamente tratando de procesar sus palabras. No estaba seguro de que el futuro se detuvo, pero una cosa era segura. Sara se había convertido en parte de su vida de una manera que no podía explicar, y lo que viniera después, sabía que no lo enfrentaría solo mientras el barco continuaba a la deriva a través de SP Face. Jason no pudo evitar sentir el peso de lo que venía. El vínculo entre él y Sara era real, y ahora parecía que no había vuelta atrás. Los días pasaban lentamente, pero la sensación de inquietud que se había instalado en el pecho de Jason nunca desaparecía por completo. Cada día, el vínculo entre él y Sara se hacía más fuerte. Podía sentirlo en sus pensamientos, en la forma en que su corazón latía más rápido cada vez que ella estaba cerca. Había algo innegable, es algo que le hablaba a una parte más profunda de él que no podía explicar, y cada vez que la miraba veía la misma confusión en sus ojos, como si todavía estuviera tratando de darle sentido a esta conexión al igual que él, pero a pesar del creciente vínculo, el silencio entre ellos era pesado. Lara se había encerrado en sí misma más que nunca mirando las estrellas durante largas horas sin decir una palabra. Jason podía decir que algo venía, algo que la asustaba y la emocionaba, pero aún no estaba lista para hablar de eso. No fue hasta una noche, cuando la nave pasaba por un denso campo de asteroides, que el cambio comenzó a suceder. Jason estaba en la cabina navegando cuidadosamente la nave a través del estrecho laberinto de rocas cuando el sistema de alerta de la nave de repente comenzó a pitar.
Rápidamente tocó algunos controles para silenciarlo pensando que era solo otro problema menor, pero luego las luces de advertencia parpadearon nuevamente, esta vez con un tono más urgente. Ahora no, Jason murmuró en voz baja frotándose los ojos, no esperaba encontrar algo como esto tan profundo en el campo. Sus dedos volaron sobre los controles ajustando la trayectoria de la nave para evitar los asteroides más grandes. Pero justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, una voz resonó a través del sistema de calibración de la nave. Jason, era la voz de Lazar suave, pero clara. Se detuvo por un momento, su corazón dio un vuelco. Lazara llamó de nuevo, su voz llena de confusión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La voz de Lazar volvió a sonar, esta vez más urgente. Bien en la sangre de Jason. Supo de inmediato lo que quería decir su gente, de los que había hablado, los que vendrían por ellos cuando el vínculo se completara. Su mente se elevó, no estaba listo para esto, no sabía qué esperar. ¿Qué pasaría cuando su gente llegara? ¿Qué pensarían de él? Miró la pantalla de nuevo, sus dedos moviéndose sobre los controles mientras trataba de estabilizar la nave. No podía dejar que lo encontraran desprevenido. Lazara, ¿dónde estás?, preguntó tratando de mantener su voz firme. Estoy en la cabina principal, ella respondió suavemente. Por favor, date prisa. El corazón de Jason se aceleró, no tenía mucho tiempo. Rápidamente él giró la nave rumbo a la cabina principal. Su mente estaba llena de una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué había pasado? Lazara quiso decir con su llegada. ¿Quiénes eran? ¿Qué querrían? Cuando Jason entró en la cabaña, Lazara ya estaba esperando, su rostro pálido pero decidido, sus ojos estaban abiertos con algo que parecía miedo y aceptación. Están cerca, dijo Lazara, su voz casi un susurro. Tienes que estar lista, el rico ritual debe completarse pronto. Jason la miró fijamente, sus pensamientos giraban. No entiendo qué quieres decir con el ritual, ¿qué pasa cuando llegan? Lazar no respondió de inmediato, en cambio extendió la mano y tomó suavemente su mano guiándola hacia su pecho. Podía sentir su latido constante y fuerte debajo de su piel. Era un ritmo que parecía resonar dentro de él como un ritmo de tambor llamándolo a algo más grande. Cuando vengan probarán el vínculo, Lazara explicó. Verán si es lo suficientemente fuerte, si estamos listos, si creen que es verdad el ritual se completará, si no me llevarán de regreso. El corazón de Jason dio un vuelco. ¿Llevarte de regreso? ¿Qué significa eso? Me llevarán a casa, dijo suavemente, a mi gente, que terminaran el ritual con alguien más, si es necesario. Hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron. Pero no quiero eso, no quiero regresar. La mente de Jason corría mientras procesaba sus palabras. La idea de perder a Lazara, de que se la arrebataran, lo llenaba de una intensa sensación de pavor. Pero sabía una cosa con certeza, no podía dejar que eso sucediera. Ya había comenzado a sentir la atracción del vínculo, no sabía exactamente qué significaba. Pero no quería perderla, no ahora, no cuando estaban tan cerca de entenderlo. No dejaré que te lleven, dijo Jason, su voz llena de resolución. Lazara lo miró, sus ojos llenos de gratitud pero también de tristeza. Puede que no tengas otra opción. Antes de que Jason pudiera responder, el barco se estremeció de repente, desequilibrándolo. Se agarró de la barandilla más cercana para estabilizarse. Los ojos de Lazara se abrieron cuando el barco volvió a temblar. Más violentamente esta vez. El corazón de Jason se aceleró, era como si la nave estuviera siendo jalada por alguna fuerza invisible. Están aquí, dijo Lazara, su voz apenas por encima de un susurro. El pulso de Jason se aceleró mientras corría rápidamente hacia los controles. La nave estaba siendo rodeada por algo, no podía ver lo que era, pero podía sentir el tirón, el peso de algo pesado, algo poderoso. Era como si la estructura misma del espacio se estuviera doblando alrededor de ellos. Podía sentirlo ahora. Esto no era solo un simple encuentro, esto no era una misión de rescate o un encuentro aleatorio entre dos extraños, esto era algo mucho más importante, algo que podría cambiarlo todo. De repente el sistema de comunicación cobró vida con estática, y luego una voz retumbó a través de los altavoces de la nave. Este es el Alto Consejo de Auría, la voz dijo poderoso y autoritario. Han sido encontrados, prepárense para el juicio. La respiración de Jason se quedó atrapada en su garganta. El momento había llegado, la gente de la que Lazara había hablado estaba aquí, y ahora el futuro de su vínculo y sus vidas estaba en sus manos. La nave tembló cuando la voz hizo eco a través del sistema de comunicación. Los dedos de Jason agarraron los controles con fuerza, su mente corriendo. El Alto Consejo de Auría, estaban aquí, la gente de Lara había llegado. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus pensamientos se arremolinaban en confusión. ¿Qué querían de él? ¿Qué le pasaría a Lazara? La presión de la situación era abrumadora. Lazara estaba a su lado, su rostro pálido, sus ojos abiertos por el miedo y la incertidumbre. Jason podía sentir su tensión, pero había algo más también, una determinación tranquila. Ella no quería que se la llevaran, él podía verlo en la forma en que sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la consola, pero también vio algo más. Ella no solo tenía miedo por ella misma, tenía miedo por él. No dejaré que te lleven, Jason, dijo de nuevo, su voz firme pero llena de convicción. Podemos superar esto, te apoyaré. Lazar lo miró, sus ojos llenos de gratitud, pero había algo más allí, también algo que Jason no podía leer. Era una tristeza, como si ella supiera algo que él no. Probarán el vínculo, dijo Lazara en voz baja, verán si es real, si estamos realmente conectados, si creen que es verdad el ritual se completará, si no me llevarán de vuelta. Jason apretó los puños, la ira aumentando dentro de él. No podía dejar que eso pasara, no podía dejar que ella volviera a una
Vida que no quería, no sabía lo que deparaba el futuro, pero estaba seguro de una cosa: no dejaría que los separaran. La nave seguía temblando mientras la presencia a su alrededor se hacía más fuerte. Jason podía sentirlo. Ahora el tirón de algo poderoso, algo antiguo, era como si el tejido del espacio mismo estuviera en guerra, deformándose, doblándose ante la voluntad de los Saiyans. No tenía idea de lo que eran capaces de hacer, pero sabía que tenían el control, ahora estaban a cargo. De repente las luces de la nave parpadearon, y se atenuaron. El corazón de Jason dio un vuelco, la nave no solo temblaba, estaba siendo jalada. Trató de mantener el control, sus manos moviéndose sobre los controles, pero fue inútil. Cualquier fuerza que había llegado era demasiado poderosa, la nave estaba a su merced. Un suave pitido sonó desde el sistema de comunicación, indicando que el enlace de comunicación estaba abierto de nuevo. Esta vez, la voz que llegó era diferente, era más tranquila, más mesurada, pero todavía tenía el mismo poder. Te han encontrado, Jason, la voz dijo. Hemos observado el vínculo entre tú y la Sara, es fuerte, pero debemos probar. ¿Estás listo para enfrentar el juicio? La garganta de Jason se secó, no tenía idea de qué tipo de prueba estaban hablando, pero no tenía otra opción, tenía que enfrentar lo que viniera después. Para Lázaro, por la conexión entre ellos. Estoy listo, dijo, su voz más segura de lo que sentía. Hubo una larga pausa y luego la voz volvió a sonar, esta vez con un toque de aprobación. Muy bien, la prueba comenzará. Ahora prepárense. El corazón de Jason se aceleró cuando las luces de la nave parpadearon nuevamente. Miró a Lázaro, cuyo rostro ahora era una mezcla de miedo y aceptación. Ella asintió con la cabeza, pero Jason podía ver la incertidumbre en sus ojos. Ella estaba igual de asustada. Rojo como estaba, la nave comenzó a zumbar, una vibración baja que parecía latir a través de las paredes. Se sentía como si toda la nave estuviera viva, reaccionando a la presencia de los Saiyans. Jason podía sentir la energía acumulándose, una fuerza extraña tirando de él. Extendió la mano y tomó la mano de Lazar, sintiendo el calor de su piel. La conexión entre ellos era innegable, ahora podía sentirla en su pecho, una fuerza poderosa que se hacía más fuerte a cada segundo. De repente, un destello de luz llenó la cabina, cegando a Jason por un momento. Entrecerró los ojos tratando de ajustar sus ojos, y cuando la luz se desvaneció, vio algo que le dejó sin aliento. De pie en el centro de la habitación, había una figura alta, etérea, y brillando con una luz de otro mundo. La figura era humanoide, pero sus rasgos no se parecían a nada que Jason hubiera visto antes. Era hermosa de una manera que le hacía doler el corazón, su cuerpo brillaba con suaves colores translúcidos, los ojos de Bean eran como profundos estanques de luz de estrellas, y Jason podía sentir el peso de su mirada mientras lo miraba. Este debía ser uno de los Aoran. La figura habló, su voz de zumbido melódico resonó profundamente dentro del pecho de Jason. Jason, dijo su voz resonando a través de la cabina, estás ante el Alto Consejo de Aya, hemos venido a juzgar el vínculo entre tú y la Sara. Si el vínculo es fuerte, se te permitirá continuar tu camino; si es débil, serás separado. Jason tragó saliva, su mente acelerada, no sabía qué tipo de prueba impondría el consejo, pero tenía que demostrar que el vínculo era real, que valía la pena luchar por él. No la dejaré ir, Jason, dijo firmemente, su voz temblando de emoción. Lo que sea necesario lo probaré que estamos conectados. El ser Aoran asintió lentamente como si estuviera considerando sus palabras. Lo veremos, dijo, prepárate para la prueba. La nave pareció temblar de nuevo, y la energía en la habitación se intensificó. La mano de Jason se apretó alrededor de Lazarus, y sintió que el vínculo entre ellos se encendía como una llama. Era más fuerte que nunca, ahora pulsaba con una energía que era a la vez extraña y familiar. Podía sentirla en su corazón, en su propia alma. La prueba había comenzado. La habitación estaba en silencio, el único sonido el zumbido constante de la nave mientras continuaba temblando bajo el peso de la presencia Aoran. Jason se puso de pie con el corazón acelerado, su mano agarrando fuertemente a Lazarus. Ella estaba a su lado, su mirada fija en la brillante figura de la Aoran frente a ellos. El aire estaba denso de energía, la sensación de algo antiguo y poderoso llenando el espacio. El brillante ser Aoran habló de nuevo, su voz tranquila, pero llena de autoridad. El vínculo entre ustedes debe ser probado, dijo. Si es verdad, lo probarás ahora; si no lo es, será separado. Esta es la forma de nuestra gente. Jason tragó saliva, su mente era un torbellino de pensamientos, no tenía idea de qué tipo de prueba les esperaba, pero no podía dar marcha atrás. Ahora no. Cuando había llegado tan lejos, no cuando sentía el vínculo entre él y Lara tan fuertemente dentro de él, el agarre de Lara en su mano, se apretó, sus ojos llenos de preocupación, pero también determinación. Ella estaba tan lista como él para enfrentar lo que viniera. Habían llegado tan lejos juntos, y Jason estaba seguro de que no se separarían. Los ojos Aoran brillaron mientras miraba entre ellos, su mirada intensa y sin pestañear. Luego, con un movimiento lento y elegante, el ser levantó su mano y la habitación parecía latir con energía. Un rayo de luz se disparó desde arriba, rodeando a Jason y Lara en un cálido resplandor. Jason pudo sentirlo de inmediato. La conexión entre él y Lizara cobró vida. El vínculo que compartían parecía fortalecerse, como si la luz lo estuviera alejando de ellos, amplificándolo. Era una sensación abrumadora que envió escalofríos a través de su cuerpo. El vínculo no era solo emocional, también era físico.
Una energía pulsante profunda que los conectaba a un nivel que nunca había imaginado posible. La voz de Laura era suave, pero Jason la escuchó claramente a través de la bruma de energía que los rodeaba. Jason, ¿lo sientes?, preguntó su voz llena de asombro. Sí, él susurró. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había forma de negarlo ahora. El vínculo era real y era innegable. La One estaba siendo observada. Ellos, entrecerrando los ojos, ligeramente inclinó la cabeza como si sintiera la profundidad de la conexión entre ellos. El rayo de luz se intensificó y el corazón de Jason comenzó a acelerarse. Sintió como si su propia alma estuviera siendo atraída hacia Lázara, como si la luz estuviera forjando algo aún más fuerte entre ellos. El One habló de nuevo, su voz resonando en la quietud de la habitación. El vínculo es poderoso, pero debe probarse más a fondo. Veremos si realmente están destinados a estar juntos. Antes de que Jason pudiera reaccionar, la luz a su alrededor cambió, retorciéndose en diferentes formas, formando patrones intrincados que parecían latir con el ritmo de sus corazones. Jason sintió como si el mundo a su alrededor estuviera desapareciendo, dejándolo solo a él y Lara de pie en el centro de la prueba. De repente la luz se dividió en dos rayos distintos, uno rodeando a Jason y el otro a Lara. Los equipos de rayos estaban cálidos, pero se sentían como si estuvieran tirando de sus propios seres, estirándolos, separándolos. El pecho de Jason se apretó mientras luchaba por mantenerse concentrado en Lázara. No te sueltes, susurró Lázara, su voz apenas audible por encima del zumbido de la luz. No lo haré, Jason prometió, su agarre en su mano. Los rayos de luz continuaron tirando de ellos. La energía entre ellos se hacía más intensa a cada segundo que Jason podía sentir que su corazón se aceleraba como si se estuviera estirando junto con el vínculo. Podía sentir el miedo de Lazar, pero también su determinación. Ambos estaban luchando contra esto, luchando contra el tirón de la prueba. De repente, una voz se escuchó desde arriba, profunda y dominante. Demuestra que eres uno, demuestra que tu vínculo es lo suficientemente fuerte como para soportar la prueba. La mente de Jason se aceleró. ¿Qué querían decir con demostrar? No tenía idea de qué hacer, pero todo lo que sabía era que tenía que mostrarles, tenía que mostrarle a Laura y Ian que su conexión con Lázara era real. Sin pensar, se concentró en el vínculo, en los sentimientos abrumadores que tenía por ella, en la verdad de lo que compartían. Dejó que las emociones fluyeran a través de él, empujando todo lo que tenía hacia la conexión entre ellos. Podía sentir a Lázara haciendo lo mismo. Sus pensamientos y sentimientos se mezclaban con los suyos. El tirón de la luz comenzó a desvanecerse, reemplazado por una nueva fuerza más fuerte, su fuerza combinada. La luz a su alrededor comenzó a latir con su energía. Sus patrones cambiaban y cambiaban a medida que su conexión se hacía más fuerte. Jason podía sentirlo en cada parte de su ser, la forma en que la luz fluía a través de ellos, y la luz se apoderó de ellos. El vínculo entre ellos se estaba volviendo más que una conexión, se estaba volviendo una fuerza, algo lo suficientemente poderoso para soportar la prueba. Finalmente la luz explotó hacia afuera, llenando la habitación con un destello cegador. Jason cerró los ojos protegiéndolos de la luz, y cuando los abrió de nuevo todo estaba en silencio. El ser Glorian estaba frente a ellos, su expresión ilegible. La habitación seguía siendo la energía que una vez los había rodeado, ahora se había ido. El corazón de Jason latía en su pecho mientras esperaba el veredicto. La voz de Alan rompió el silencio. Calma, incluso el vínculo ha sido probado, dijo. Es fuerte, es verdad. Jason dejó escapar un suspiro, no se había dado cuenta de que estaba conteniendo su corazón. Se aceleró de alivio y se volvió hacia Lázara. Sus ojos se llenaron de alegría. Nos aceptan, Jason susurró. Lizar sonrió suavemente, lágrimas brillando en sus ojos. Lo hicimos, lo demostramos. El ser ahora asintió, su voz se suavizó ligeramente. El ritual está completo, dijo. Ambos son libres de elegir su camino, el vínculo es tuyo. Jason miró al azar. El mundo de repente se sintió más ligero. Cualesquiera que sean los desafíos que los aguardaban, habían demostrado que su vínculo era real, y con eso nada más importaba. Juntos habían enfrentado la prueba, juntos habían fallecido, y ahora su futuro era suyo para decidir.